Ataque final. El día de ayer, el premier israelí, Benjamín Netanyahu, realizó un anuncio tan demencial como demoníaco. ¿Por qué? Porque el día de ayer el premier israelí Benjamín Netanyahu determinó el comienzo de la invasión total de Gaza. Además, el Parlamento israelí, por iniciativa del gobierno de Netanyahu, convalidó la aprobación del asentamiento de colonos israelíes en Cisjordania, conocido como el Proyecto E1. Desaparece definitivamente toda esperanza de un Estado palestino. Este tema y varios más presentamos en esta transmisión de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo hoy. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 265 de Demoliendo Mitos de la Política en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos y por favor recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. En esta transmisión vamos a establecer el foco en lo que aparece como el ataque final del gobierno de Netanyahu contra Gaza, pero también contra la posibilidad de un Estado palestino como tal, porque efectivamente la orden de la invasión total de Gaza fue acompañada por la aprobación de un proyecto eh, tremendamente contrario al derecho internacional y a las más básicas condiciones para el establecimiento, para la fundación de un Estado palestino. Todo eso vamos a presentar hoy, pero además vamos a acompañar la presentación con muchos de los videos enviados desde China por nuestro querido amigo Fernando Moragón, en este momento posiblemente ya en el aire de regreso hacia Europa, pero recuerden que a lo largo de la semana Fernando realizó un viaje a China, a una región muy poco conocida, y desde allí a lo largo de los últimos días fue despachando videos muy interesantes sobre sus andanzas por allí. Las vamos a presentar hoy también sobre el final. Comencemos con lo primero, comencemos con esto. Aquí el propio Netanyahu, el día de ayer, con el anuncio de la invasión total de Gaza. Retrocedemos un poquito, sus palabras textuales. Estamos en la fase de decisión. Hoy acudí a la división de Gaza para aprobar los planes que las fuerzas de defensa de Israel, las Fuerzas Armadas de Israel, nos presentaron a mí y al ministro de Defensa para tomar el control de la ciudad de Gaza y derrotar a Hamas. Agradezco enormemente la movilización de los reservistas y, por supuesto, del ejército regular para esta misión vital. Al mismo tiempo, he ordenado iniciar negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y poner fin a la guerra en términos aceptables para Israel. Estos dos objetivos, la derrota de Hamas y la liberación de todos nuestros rehenes, van de la mano. Por aquí aparece efectivamente Netanyahu en una locación no identificada, acompañado de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, como de el alto mando
político de Israel. Como producto de esta decisión, el día de ayer también Israel despachó 60.000 cartas de reclutamiento para reservistas y a finales de este mes despachará 20.000 cartas de reclutamiento adicionales, con lo cual movilizará a 80.000 reservistas adicionales. Y por cierto, todo esto comienza porque más allá de que Netanyahu presente el ataque final sobre Gaza como algo en línea con la negociación, en realidad ambas estrategias colisionan entre sí, o bien comienza Israel una política o bien comienza un ataque un ataque contra Gaza, y eso naturalmente determina la muerte de los rehenes capturados por Hamas, o por el contrario, comienza una negociación, para lo cual debe realizar un alto el fuego, y de esa manera genera efectivamente la liberación de los rehenes sobre la base de un alto el fuego, de una tregua, con lo cual ambos objetivos no aparecen de la mano, como recién lo presentaba Netanyahu, sino por el contrario, abiertamente enfrentados y contradictorios. Las negociaciones en realidad ya comenzaron días atrás entre Hamas e Israel a través de Egipto, a partir de un plan presentado, una propuesta más bien, presentada por Hamas para un intercambio de 10 rehenes vivos, ¿sí? 10 rehenes vivos aún em, en posesión o aún en cautiverio dentro de Gaza, bajo el control de Hamas, a cambio de un alto el fuego de 60 días. Esa es la propuesta. Israel por el momento no respondió definitivamente, pero sí comenzó a participar en esta negociación a través de Egipto, pero curiosamente, a pesar de participar en esta negociación, la cual podría generar un alto el fuego, el fin de la muerte, el fin de las matanzas de este genocidio y la liberación de los pocos rehenes vivos aún en poder de Hamas, como así también, si no recuerdo mal, el plan presentaba también la entrega de los cuerpos de alrededor de 40 o 50 rehenes fallecidos como producto de los bombardeos de Israel sobre Hamas, completamente indiscriminados, por cierto. Bueno, a pesar de participar en esta negociación, la cual podría generar la liberación real de los rehenes y el fin de las matanzas, bueno, comenzó, a pesar de esto, el plan final de Netanyahu para una captura total de Gaza. Por aquí, la noticia de los propios medios israelíes, ¿sí? Las Fuerzas Armadas israelíes comienzan la invasión de la ciudad de Gaza mientras continúan las negociaciones para un acuerdo de rehenes. Esta contradicción de, por un lado, la negociación para el fin de los acuerdos y a la vez subrepticiamente, de manera ladina, traicionera, deshonesta, comenzar un ataque final en el medio de las negociaciones, algo parecido a lo sucedido con Irán, recuerdan, ¿no? Estados Unidos había comenzado negociaciones para un acuerdo respecto a el desarrollo nuclear de Irán, y en el medio de esas negociaciones, por sorpresa, acometió un ataque Israel y posteriormente Estados Unidos contra Irán, ¿sí? Con bombardeos a lo largo de varios días, de los 12 días de la guerra, de la ya llamada Guerra de los 12 días. Declaraciones de los altos mandos de las Fuerzas Armadas israelíes. Nuestras fuerzas ya controlan las afueras de la ciudad. Netanyahu ordena acelerar las operaciones para apoderarse de los últimos bastiones de Hamas en Gaza. Sí, por aquí, bueno, lo referido. Esta la noticia según los propios medios israelíes, ¿sí? Ahora bien,
no solo esto, sino que como demostración del objetivo real de Netanyahu y del gobierno de Israel, a la vez fue promulgada en Israel, el gobierno presentó un proyecto de ley aprobado finalmente por el Parlamento israelí y en última instancia promulgado por el gobierno de Netanyahu nuevamente, para el establecimiento de el proyecto E1, ¿sí? Un proyecto muy, no, disputado de seguro, un proyecto suspendido durante mucho tiempo, eh, por lo controversial, incluso desde la propia perspectiva de los israelíes. Yo no lo caracterizaría como controversial, sino como criminal directamente, pero incluso para los israelíes o para una buena parte del espectro político israelí, este proyecto aparecía como controversial. Representaba un proyecto más allá de lo posible, más allá de lo deseable, incluso desde la perspectiva de los israelíes, y por eso fue retrasado su tratamiento durante muchísimo tiempo, pero ahora en el marco de este gobierno supremacista, finalmente fue convalidado. Aquí el ministro de Finanzas israelí, Smotrich, Bezalel Smotrich, junto a la señora Weissman, una de las militantes, de alguna manera, una de las promotoras del Gran Israel. El nombre de esta señora, no Daniela Weissman, ese es su nombre. Y aquí presentan este proyecto. ¿Por qué aquí lo caracterizan como controvertido? ¿Por qué lo controvertido del proyecto? Yo más bien lo llamaría ¿por qué lo criminal de este proyecto? Bueno, porque en contra de todo lo establecido por las Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por el derecho internacional, incluso por leyes aprobadas por el propio Estado israelí, este proyecto establece aquí este enorme asentamiento para 3.400 nuevos hogares en territorios palestinos, en Cisjordania, a partir de ahora en manos de los colonos israelíes. El propio Smotrich, aquí en la foto, el enorme asentamiento, atención a la enorme cantidad, aquí en rojo Israel, a la izquierda Israel oriental, en gris, controlada por el Estado, perdón, eh, esto aquí en rojo, rectifico todo, esto aquí en rojo Jerusalén, mil disculpas, a la izquierda Jerusalén oriental, en gris, aquí, esto controlado por Israel, a la derecha, supuestamente Israel, perdón, a la izquierda Israel occidental, a la derecha Israel oriental, supuestamente, oh Dios, Jerusalén occidental a la izquierda y Jerusalén oriental a la derecha, que nochecita, mil disculpas. La parte derecha de Jerusalén, supuestamente en poder de los palestinos, de acuerdo a las disposiciones de el Consejo de Seguridad desde 1947 en adelante. A pesar de eso, dentro de el municipio de Jerusalén Oriental aparecen en azul ahí dentro de la línea roja, aparecen ya asentamientos de colonos israelíes, pero supuestamente esta parte de aquí, Jerusalén Oriental, y más a la derecha ahora será establecido este asentamiento, y no solo eso, sino que además van a generar una autopista directa entre Jerusalén Occidental y este asentamiento E1, lo cual va a determinar lógicamente la ruptura, la división de Cisjordania, de la Cisjordania en poder de los palestinos y lógicamente la desaparición de la posibilidad
de un Estado palestino en Cisjordania, al menos a partir de su partición en dos, su rotura en dos, ¿sí? El grupo israelí antiasentamientos Peace Now advirtió: con el pretexto de la guerra, Smotrich y su minoría mesiánica construyen un asentamiento condenado a la evacuación en cualquier acuerdo. El único objetivo de E1, este asentamiento, es sabotear una solución política y precipitarse hacia un estado binacional de apartheid. En esta carretera, por cierto, los palestinos van a aparecer completamente vetados, van a aparecer prohibidos si quieren recorrer de un lado al otro la Cisjordania cortado en dos, podrán solo a través de caminos especiales solo para ellos. De alguna manera, una división étnica de estos territorios, ¿sí? Por un lado para los israelíes una autopista y por otro lado para los palestinos en sus territorios ocupados otro camino únicamente para ellos, ¿sí? El objetivo, una vez más de esto, como acá remarcaban los activistas de Peace Now, este grupo israelí antiasentamientos, responde por sobre todas las cosas al final de cualquier intento, cualquier tentativa de un Estado palestino, ¿sí? A propósito de esta señora, no lo iba a presentar ahora, pero sí lo puedo presentar ya porque no la recordaba en la foto y apareció ahí en la foto presentando ese mapa de este asentamiento y de la correspondiente carretera. Días atrás está Daniela Weissman en una de sus intervenciones públicas, en un discurso. Atención a sus palabras, ¿sí? Esto con relación a la posibilidad de precisamente un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas para la liberación de 10 rehenes, 10 cautivos aún con vida. Atención a sus palabras y a sus propuestas. Prime Minister Netanyahu, you are the head. Indeed, you are the head. And it's up to you to change a terrible route that just started. You can start. Señor Netanyahu, usted es la cabeza y es el responsable de interrumpir, de terminar un camino, una ruta que recién comenzó. Stop it today, not because I don't give the. Usted puede terminar esto hoy mismo. ¿Cuál es el camino, la ruta supuestamente interrumpible por Netanyahu? La ruta de la negociación, este acuerdo de alto el fuego por 60 días a cambio de 10 rehenes. The names, because it is a lie, it's a danger. Este acuerdo es una mentira, es un peligro. It leads to a horrible Saudi Arabia peace plan. No. Lleva a un acuerdo de paz impulsado por Arabia Saudita. Está la idea de, aquí en referencia, el plan de paz impulsado por Arabia Saudita y por Trump, el cual, por cierto, connotaría prácticamente la desaparición de Palestina, más allá de algunos asentamientos, pero para esta señora ese plan ya parece como algo completamente rechazable, completamente negativo. Ella quiere todo y aquí su propuesta. No, we say no to all this distorted route. Rechazamos todo este camino, este camino tan negativo. We want Am Israel in Eretz Israel. Queremos al Am Israel en el Eretz Israel. Ahora la traducción de esto al español. In the great Eretz Israel, we will en el gran Israel. settle Gaza. Vamos a ocupar Gaza. Estas referencias al Am Israel, Eretz Israel, todas estas referencias bíblicas, mesiánicas, al gran Israel, a la ocupación de todos los territorios, no solamente en toda la Palestina, sino incluso en Siria, en Líbano, en parte de Irak, incluso en un pedacito
de Turquía también, y ahora lo va a presentar con nombre y apellido. Esto, atención. We will settle Lebanon. Vamos a ocupar Gaza, vamos a ocupar el We will Líbano, settle the entire promised vamos a ocupar toda la tierra prometida. Acá de nuevo, dicho por ella misma. land Israel. We will settle Gaza. Vamos a ocupar Gaza. We will settle Lebanon. Vamos a ocupar el We Líbano. will settle the entire promised land. Vamos a ocupar la totalidad de la tierra prometida, una vez más en esta concepción mesiánica, e incluso según muchos estudiosos, teólogos hebreos, estudiosos de la Torá, del Talmud, de la religión judía, esta concepción del gran Israel no responde siquiera a las propias escrituras sagradas judías, pero bueno, más allá de esto, en la concepción mesiánica de esta gente supremacista, Dios determinó la ocupación del pueblo elegido de toda esta tierra prometida, desde Turquía hasta el Sinaí, ¿sí? Incluso una parte de Egipto quieren, ¿sí? Desde Turquía, Líbano, Siria, Irak, una parte de Jordania, toda Palestina, obviamente, Gaza, Cisjordania, y para la izquierda, hacia la izquierda hasta el Sinaí, ¿sí? Este es el grado de mesianismo de esta gente, pero esta gente ahora capitanea el gobierno de Israel y por ende convalidó la aprobación de este proyecto, el cual va a comenzar. Y todo esto además acompañado por la decisión de la conquista absoluta, de la invasión total de Gaza. Además de todo esto, detrás de todo esto, naturalmente, también el cálculo político. ¿Por qué? Porque este señor está consciente de que la propia supervivencia de su gobierno de extrema derecha, el cual fue abandonado ya por una buena parte de sus miembros, responde a la continuidad de la guerra, ¿sí? Entonces, no solo quiere mesiánicamente la ocupación o la creación del gran Israel, sin los sectores de extrema derecha en su gobierno sí quieren eso, él posiblemente simplemente quiera la permanencia en el poder, ¿sí? Él ni siquiera un extremista convencido, sino un mercenario más bien. Y de ahí esta columna de la propia prensa israelí. Netanyahu sabe que la supervivencia del gobierno, esto de hoy, la supervivencia del gobierno depende de la invasión de Gaza. Dice una fuente de las Fuerzas Armadas israelíes, los propios militares israelíes están realizando declaraciones de este tipo. Los funcionarios de las Fuerzas Armadas israelíes estiman que los combates en Gaza pueden continuar durante varios meses más, a pesar del genocidio y la masacre en curso, y que los militares se están preparando enviando llamados a unos 60.000 reservistas a principios de esta semana. A final de mes quieren otros 20.000 más. La impresión es que el primer ministro está llevando adelante la operación, entiende que sin ella no puede mantener su gobierno porque se desmoronará, ¿sí? Esta es la situación interna. La amenaza de desaparición de su gobierno y las críticas, incluso dentro de las Fuerzas Armadas, y la posibilidad de desmoronamiento de su gobierno sin la continuidad de la guerra, frente a crecientes protestas. El otro día en Tel Aviv fue realizada una de las protestas más masivas en Israel en los últimos tiempos, de israelíes protestando contra la continuidad de la invasión, del genocidio, y llamando a una negociación para la liberación de los rehenes. Mientras tanto, esta es la situación en Gaza. Aquí no presentamos la menor cantidad de imágenes truculentas, horribles,
conmocionantes, ¿sí? Pero debemos presentar en algún momento algo de la realidad. Y aquí, por ejemplo, mientras estos señores quieren ahora el avance militar final sobre Gaza y la ocupación de una buena parte de Cisjordania, más allá de todos los territorios ocupados por los colonos israelíes. Esta es la situación en Gaza respecto a los niños. Atención a las imágenes, a estas imágenes. Niños, pobre Angelito, esta niña. La imagen ahí, antes, pobrecita, con su mamá. Esta la imagen de una nena hambrienta como tantos otros niños, desnutrida, como producto de la política de bueno, emociona, los niños me cometen estas imágenes. Como papá de un nene chiquito me cometen con particular profundidad. Esta es la situación de uno de los muchísimos videos de niños en estado de desnutrición al borde de la muerte, como producto de la política deliberada de utilización de las hambrunas como arma de guerra, ¿sí? La política de sitio de Gaza, la política de interrupción del ingreso de alimentos, no ya solo de medicinas, insumos básicos, agua corriente, electricidad, como en el inicio de todo esto, cuando comenzó esto, inmediatamente determinaron la interrupción del flujo de agua corriente, y determinaron también la interrupción del suministro de electricidad. Bueno, en la última fase, iniciada en marzo, finalmente promulgaron el comienzo de una hambruna a partir de la decisión de la interrupción de los suministros de alimentos, lo más básico, ¿sí? La comida. ¿Y quiénes aparecen más afectados? Por sobre todas las cosas, los niños, ¿sí? Ellos aparecen como las primeras víctimas de estas hambrunas genocidas. Como este video, muchísimos. Y aquí la respuesta, hace poquito, de Netanyahu ante cuestionamientos sobre esta utilización del hambre como arma, esta política de asedio, de genocidio a partir de el hambre, ¿sí? A partir del hambre. Presented in, unfortunately, in the New York Times and others. New York Times should be sued. La forma en la que esto es presentado en los medios, especialmente en el New York Times, está en una entrevista hecha para Fox News hace unos días, por eso los ataques de Netanyahu acá, en particular a la competencia de Fox News, el New York Times. I'm actually looking at whether a country can sue the New York Times, and I'm looking into it right now because I think it's such a... El New York Times debería ser denunciado. Estamos viendo si nosotros mismos los vamos a denunciar. El New York Times a veces presenta estas imágenes, pero bueno, incluso el New York Times presenta una posición abiertamente pro-israelí, pero cada tanto con alguna de estas imágenes, y este señor indignado por la publicación de estas imágenes, y responde esto además. It's such clear defamation. I mean, you put Es tan claramente una deformación de la realidad lo que hacen. Picture of a child that's supposed to then represent all these supposedly starving children, yet they put in... Ponen una foto, una sola foto, representando supuestamente a todos estos niños hambrientos. This picture of a child who has cerebral palsy, then they took another picture somewhere else in other media, a child who... Ponen la foto de un niño, después toman la foto de otro niño y dicen que todos los niños están hambriados. Had cystic fibrosis, got nothing to do with starvation.
esta situación de estos niños mostrados aquí tiene que ver con una condición médica, con una fibrosis, no tiene nada que ver con el hambre. Or another child that we actually sent to Italy to be cured, and Israel is U otro chico al cual efectivamente nosotros enviamos ahora a Italia para que sea curado. accused. But still, you can see there is suffering on behalf of There is people suffering. in Gaza. Yes, because Hamas Incluso el periodista de Fox News, ¿no? En este momento, frente a la indignidad de este criminal de guerra, de este genocida, reacciona, pero señor, usted ve que hay sufrimiento, ¿no? Según Netanyahu, todas estas imágenes, no de 1, 2, 3, sino muchísimas, en realidad responden a una campaña de unos poquitos niños con un problema médico puestos ahí en representación de todos los niños, en realidad felices, contentos y bien alimentados en Gaza, ¿no? Esta es la locura del planteamiento. Y responde Netanyahu a esto de, pero usted ve el sufrimiento, señor. is interdicting aid, exactly, and what we're Sí, vemos el sufrimiento, pero el sufrimiento lo está causando Hamas. doing is overcoming it. I don't deny that there's suffering. I want to end the suffering. Nosotros queremos, yo no niego que haya sufrimiento, pero nosotros queremos terminar el sufrimiento infligido por Hamas. And I want to end it by ending Hamas rule. Would you like to? Y quiero terminarlo terminando o anulando, eliminando el gobierno o el gobierno de Hamas, ¿sí? El orden de Hamas. Difícil, ¿no? Difícil. Primero presenciar las imágenes de niños hambrientos. En el comienzo del video anterior, la chiquilina esa presentaba una imagen en un teléfono móvil, en un teléfono celular, de ella misma tiempo atrás, antes del comienzo del genocidio. Una chica preciosa, rellenita, bueno, ahora vuelta eso, ¿no? Una desnutrida, pobrecita, un esqueleto viviente, algo tremendo. Aquí algunas imágenes más. Esto ya lo presentamos días atrás, pero lo quiero presentar porque hoy queremos concientizar a todo el mundo sobre la situación a partir de esta noticia del día de ayer, del comienzo del ataque final sobre Gaza y de la aprobación de este asentamiento, este proyecto 1 para un asentamiento en Cisjordania, con el objetivo evidente de la destrucción de cualquier atisbo de posibilidad, cualquier pequeña chispita de esperanza para el establecimiento de un Estado palestino, al menos en el futuro cercano. Bueno, todo eso desaparece con este proyecto aprobado días atrás. Por eso queríamos hoy concientizar, y los llamo a ustedes, demoledores y demoledoras, a que nos ayuden compartiendo, bueno, en primer lugar con el pulgar arriba, con los comentarios, con las suscripciones, si nos quieren ayudar a través de las membresías o de PayPal, bienvenido naturalmente también, pero por sobre todas las cosas compartiendo, realizando el envío de esto, despachando esto a todo el mundo, amigos, a enemigos, a conocidos, etcétera, etcétera. Aquí una imagen de lo que el gobierno de Netanyahu presenta como el derecho a la defensa de Israel. Atención. Esto Gaza, completamente destruido, una política de desaparición, de destrucción total. Estas las imágenes tomadas por las Fuerzas Armadas turcas, de las cuales pudieron realizar un vuelo por encima de Gaza, despachando algunos escasos cargamentos con alimentos en esta situación de hambruna total, ¿no? Ahí las imágenes.
palabras, verdaderamente. Bueno, hasta ahí. Como muestra de esto, aquí otro de los ministros del gobierno de Netanyahu, en este caso el ministro de Seguridad Interior, Ben-Gvir. Antes presentábamos al ministro de Finanzas en esa imagen, a Smotrich. No, el nombre de Smotrich no Ben. Bueno, no recuerdo ahora exactamente el nombre de Bezalel Smotrich, junto a esta activista del Gran Israel, Daniela Weissman. Ahora, este señor, este Ben-Gvir, otro de los mesiánicos, otro de los extremistas, otro de la extrema derecha israelí, un provocador permanente todo el tiempo en las redes sociales. Atención a esto. Miren esto es lo que los gazatíes ven por las mañanas cuando salen, perdón, esto en una cárcel, recorrió una de las cárceles de Israel con presos cautivos gazatíes. Y bueno, la cárcel presenta estas imágenes, ¿no? Estas las imágenes, la tortura permanente de los reclusos en esa cárcel israelí, reclusos palestinos, frente a imágenes actuales de la destrucción de su tierra, ¿sí? Entonces lo presenta aquí, atención. Miren, esto que ven aquí es lo que ven los reclusos palestinos cuando salen al patio en el único momento de salida de sus celdas, ¿no? En sus recreos, entre comillas. Esto es lo que ven. Y uno de ellos, el otro día, reconoció su casa ahí, en estas imágenes. Así es como se debe ver. Bueno, el gobierno del genocida de Netanyahu. Tampoco no debemos cometer el error de generalizar. Aquí incluso como muestra de esto, de que no podemos generalizar, acá presenciamos el genocidio del gobierno de Netanyahu, el cual no representa de ninguna manera a todos los judíos, ni siquiera representa a todos los israelíes. Muchos israelíes rechazan esto, el otro día de ahí las manifestaciones, y mucho menos aún representa a los judíos del mundo. ¿Sí? Aquí imágenes, por ejemplo, respecto a esta división incluso dentro de los judíos ortodoxos. Aquí un judío ortodoxo pro-palestino golpeado, atacado por judíos antipalestinos y a favor del genocidio en Cuba, ¿no? Atención aquí con el señor. Atacado, molido a golpes, a patadas, cobardemente, todos contra uno, y demás, qué cobarde, ¿no? Más, ¿no? Ahí con su teléfono, atacándolo.
¿sí? Bueno, es una muestra, ¿no? De, incluso entre los judíos ortodoxos, como muchos judíos ortodoxos rechazan este genocidio, esta locura, pero otros, claro, los machacan a golpes, ¿no? Por eso tampoco en el contexto de lo que generan estas imágenes, tampoco podemos cometer el error de generalizar, como tampoco debemos generalizar cuando un grupo islamista perpetra un atentado terrorista y mucha gente comienza, porque los musulmanes, no, dos cosas distintas, ¿no? O lo mismo los cristianos, efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a redondear este tema acá y quiero presentar otro tema del día de ayer con estas imágenes de aquí. Aquí. Estas imágenes de ayer, nada más y nada menos que John Bolton. ¿Lo recuerdan? A quizás uno de los halcones neoconservadores más belicosos de todos. Bueno, como él ahora parece abiertamente en contra del gobierno de Trump, participa en las transmisiones de CNN, realiza críticas furibundas contra el gobierno de Trump en los grandes medios estadounidenses. Bueno, por eso, lógicamente, eso aceleró una investigación en su contra por la tenencia de documentos secretos, algo parecido a la causa en algún momento a partir de la cual comenzaron el hostigamiento judicial de Trump, ¿sí? Y por esta razón, el FBI el día de ayer realizó una redada en su vivienda y también en su oficina, ¿sí? Registrando su oficina y su residencia en Washington el día de ayer, ¿sí? Aquí el operativo en su casa. ¿Qué casita, no? La de Bolton. Nada mal, ¿sí? Tremenda casa como producto de sus años de trabajo al servicio del Estado profundo y de el complejo militar industrial. Más allá de esto, más allá de que este personaje represente la encarnación del mal en la tierra, ¿no? Netanyahu y este señor más o menos... No, Netanyahu peor que este, porque este también determinó la muerte de mucha gente, pero Netanyahu presenta una responsabilidad mayor, naturalmente, como premier de un país y como responsable de un genocidio. Si pudiera, si apareciera en el lugar de Netanyahu, perpetraría las mismas barbaridades, pero como siempre realizó el trabajo de asesor, siempre participó como asesor en los lugares de decisión, entonces sí, quizás con menos responsabilidad, pero aún así, bueno, la representación de todo lo malo en la Tierra, este señor John Bolton, carezco por completo de simpatía por este energúmeno, pero lo interesante acá como las disputas internas y su enfrentamiento con Trump determinaron un operativo policial en su casa, una redada en su casa y el control, la búsqueda de supuestamente estos materiales clasificados, estos documentos clasificados. Por aquí, muchas gracias a Waldo Quijada, gracias por tu trabajo que muestra la inhumanidad de estos señores. Debemos detenernos o nos llegará también a nosotros, incluso a algunos que apoyan esta masacre. Completamente de acuerdo con vos, Waldo. Por aquí la reacción de Trump a esto, por aquí su reacción, consultado sobre esto el día de ayer, aquí.
Mr. President, I have a question about the search of Ambassador Bolton's home. The Vice President recently just did an interview saying that it's about classified documents, but that there's also broad concern. Presidente, ¿qué opina de la redada a la vivienda del ex embajador de Estados Unidos en la ONU, John Bolton, y asesor de seguridad de Donald Trump durante su primer gobierno, luego devenido en uno de sus principales críticos? Hay preocupación por esto. ¿Cuál es su opinión? About him, what are the concerns Well, I that you haven't have? spoken to Pam and the group yet, but I will be. Al lado a la derecha, Gianni Infantino, porque justamente presentaban en esa conferencia de prensa, presentaban oficialmente la Copa del Mundo, por eso el ladrón de Gianni Infantino a su derecha y la Copa del Mundo, esa nuestra, por cierto, por lo menos hasta que comience el próximo Mundial, ¿sí? En poder de Lionel Messi y de la selección argentina, pero bueno, no debería aparecer ahí junto a estos impresentables esa copa. Bueno, responde Trump, todavía no hablé con Pam, en referencia a Pam Bondi, la fiscal general. So that just like everybody else, I try and stay out of that stuff. I'm allowed to be, and I'm chief. Trato de permanecer fuera de este tema. No me meto en estos asuntos. Sé lo mismo que ustedes a través de los medios. Law enforcement officer, believe it or not. You know, I don't like to go around saying that, but I am. It's a position. But I purposely don't want to really get involved in it. I'm not. Podría hacerlo, es parte de mi trabajo, pero a propósito no me involucro en estos temas porque no soy un fanático de John Bolton. No, claro que no, este es uno de sus enemigos políticos más fuertes, sin lugar a dudas. Sufre este señor, voy a retroceder porque acá alguna cosita más pasada por alto. Trump derangement syndrome, but so do a lot of people actually. And he's suffers major Trump derangement syndrome. Personally, don't want to really get involved in it. I'm not a fan of John Bolton. I thought he was a sleazebag actually. No soy un fanático de John Bolton, creo de hecho que es un sabandija, pero bueno, además sufre del desorden de desarreglo antitrampiano, un invento así, una tontería así dicha por Trump. Pero bueno, mucha gente sufre de este desarreglo mental antitrampiano y eso no genera consecuencias contra ellos. No sé qué pensar respecto a esta redada, solo lo vi por los medios. Pero si le creen a los medios, y yo le creo, esto tiene que ver con, bueno, el ocultamiento de documentos. Mi casa también fue allanada en el pasado. En Mar-a-Lago realizaron un allanamiento, revisaron todo también. Incluida la habitación de mi hijo y las habitaciones de mi esposa. Revisaron todos sus muebles, todos sus cajones. Y cuando volvió, miró el estado de todas sus cosas. Ella es muy meticulosa, muy ordenada. Y dijo, uy, estas cosas yo no las había dejado así. No estaban para nada así. Así que sé el sentimiento, conozco el sentimiento y no es un buen sentimiento. De alguna manera como con una palabra de alguna manera no de solidaridad, pero como, uy, sí, rechazando o presentando simpatías por John Bolton debido a la horrible sensación de un allanamiento policial en la casa de uno. Obviamente él debe haber convalidado el allanamiento de la casa de John Bolton,
Pero más allá del caso particular, bueno, acá presenciamos un episodio más de la desintegración de la democracia en Estados Unidos, ¿no? Así como durante el gobierno de Joe Biden, el bueno de Sleepy Joe realizaba una utilización política de la justicia, comenzaba un hostigamiento judicial contra Trump, más allá de todas las barbaridades hechas por Trump, pero bueno, hasta el momento de su anuncio a un segundo mandato, la justicia no lo acometía en absoluto, y de repente, a partir de ese anuncio, comenzó la justicia a ametrallarlo, y por eso el allanamiento mencionado por él. Bueno, ahora al revés, ¿no? Dada vuelta la tortilla, ahora Trump también realiza una utilización política del Poder Judicial y comienza allanamientos contra sus opositores. Esto de la utilización del Poder Judicial como un arma responde al deterioro democrático, a la desaparición del Poder Judicial como un poder independiente, ¿sí? A la intervención política de todos los poderes, al abuso de poder, con lo cual presenciamos un episodio más del deterioro democrático de los Estados Unidos en franca decadencia, no solamente hacia afuera, y de ahí la derrota en Ucrania, la derrota tiempo atrás en Afganistán, pero de este mismo gobierno, el escape de las aguas linderas con Yemen, la salida de Irán como pudieron, ¿no? Con este ataque y rapidito para casa porque no pueden comenzar una invasión como querrían. Más allá de todo, de ese colapso, la destrucción de ese castillo de naipes a escala global del imperio estadounidense, también acá aparecen imágenes de la destrucción de Estados Unidos hacia adentro, ¿sí? De su sistema político, de su régimen democrático, en algún momento más democrático que ahora, al menos, y alguna vez democrático. Estados Unidos siempre presentó un sistema político en el cual el pueblo prácticamente no determinó absolutamente nada. Lo de democracia, ¿sí? El poder del pueblo en Estados Unidos nunca verdaderamente materializó. Siempre presenciamos en Estados Unidos la posesión del poder, de los resortes de poder en manos de las clases dominantes, de las oligarquías dueñas del país, pero nunca tanto como ahora, ¿sí? Nunca tanto como ahora, ¿sí? Convertido ya en una cleptocracia total y absoluta, ¿no? El poder, el gobierno de los ladrones y de los ricos ladrones, ¿sí? Las dos cosas. Bueno, esto del día de ayer. Iba a presentar antes imágenes de la represión a las protestas pro-palestinas en Alemania, como muchísima gente participa en las protestas y los machucan a golpes, pero bueno, lo presento otro día, ya abandonamos ese tema, no lo recordé en su momento. Podemos comenzar, si quieren, para redondear esta transmisión con, algo un poquito más agradable. Podemos presentar algunos de los videos enviados por Fernando a lo largo de la semana. Mañana él va a reaparecer por acá, como todos los domingos. Comencemos con algunas de las locuras enviadas desde uno de los aeropuertos de camino hacia China. No, ya en China, pero en un transbordo hacia su ciudad, mucho más chiquita, su pueblo, como lo llama él, el lugar de destino de su viaje. Este es el primer video enviado por el loco de Fernando. Atención. Hola a todos. Voy a tomar un vuelo para mi destino final, Dali. Estoy en el aeropuerto de Chengdu. Y esto que veis, en un aeropuerto, en los servicios públicos del aeropuerto, es un retrete inteligente, como se puede ver ahí en estos mandos. Ahí se ve, en estos mandos, para regular un montón de cosas. Un váter inteligente.
en un aeropuerto. Ya lo quisiéramos en Europa. En fin, me voy corriendo. Hasta luego. Bueno, esta es la primera locura enviada por Fernando, un inodoro inteligente, retrete, inodoro, váter, como lo llaman en sus respectivos países, lo mismo. Aquí algunas cositas más de nuestro querido amigo. Por aquí. Hijao, estoy justo al lado del lago de Dali. El lago de Dali, inmenso, tremendo. Y típica posición de foto que suelen hacer muchas veces los chinos. Hijao. Hijao y esto de aquí. Este signo como de la victoria. Ok, seguimos. Bueno, personaje. Por acá alguna más del lago. Las bodas, como se puede ver, por todos los lados. Y estos carritos que ahora veremos pasar son típicos para ir por el paseo, digamos marítimo. Y aquí se puede ver cómo están celebrando bodas, hay un montón. Y se vienen a hacer aquí las fotos. Bien, bodas ahí. Pues estamos en la antigua capital del reino de Nansao, en Dali, en el sur de China, en Yunnan. Y esta es una de sus calles. Esta es una ciudad muy turística, pero turismo interior chino. Y ahí podemos ver las montañas. Estamos en una zona, en una ciudad que rodea todo un inmenso lago. Y esto es un poco lo que hay. Por el momento, ya os voy pasando vídeos y ya me meteré en cuestiones más geopolíticas más adelante. Solo como referencia del lugar del destino de Fernando, aquí, esto para allá. Este lugar de toda China, este lugar bastante desconocido, por cierto, acá Dali, la ciudad de Dali, la antigua ciudad de Dali, el destino de Fernando, muy cerca de Myanmar, la ex Birmania, ¿no? En la zona sur, sí, en el sur de China, no ni siquiera en suroeste, sino en el sur de China. Ahí el loco de Fernando en esta pequeña para los chinos, pequeña ciudad de 7 millones de habitantes, pero bueno, para ellos 7 millones de habitantes es un pueblito, considerando el tamaño de sus ciudades. Algo más de las locuras enviadas por Fernando, por aquí, un segundito, aquí. Ahora sí. Ahora sí. Y desde un balcón nos deleitan con una danza típica china, como se puede ver. Bueno, después muchas fotos enviadas y otras cosas, pero vamos a presentar eso por hoy. Él seguramente en este momento ya ha subido al avión de regreso hacia España, así que mañana nosotros una vez más con él. En media hora, por favor, likes, demoledores y demoledoras, ayúdennos contra la censura y contra el shadow banning de los últimos días. A menudo la plataforma con eso, especialmente cuando presentamos temas así como los Israel y demás. Esta censura no declarada, así que por favor ayúdennos, como siempre hasta ahora pudimos generar la ruptura de estos corsets, de estas limitaciones a la difusión de nuestro canal a través del apoyo de ustedes, como a fuerza de likes y de visualizaciones y de comentarios. Así que, por favor, ayúdennos contra la censura con la mayor participación posible
con likes, con comentarios, con el botón de suscribir, con la campanita, con el botón de compartir, naturalmente también, etcétera, etcétera, etcétera. En media hora nada más, 25 minutos, el programa de Juan Antonio Aguilar por nuestro canal hermano DMP Geopolítica, y mañana nosotros nuevamente por aquí con nuestras charlas dominicales con el bueno de Fernando, ya de vuelta en continente europeo. Demoledores y demoledoras, hasta mañana. Chao.